Pues hoy tengo mucho tiempo de sobra, así que me voy a poner a hablarles sobre las vestimentas del sacerdote. Voy a hacer un par de videos para subir de vez en cuando hablando sobre ornamentos litúrgicos, porque son un montón. Ahora, voy a usar este código. Para las vestimentas que son de uso ordinario, les voy a poner este emoji de color verde. Las que son de rito tradicional, las que se usan más que nada en lugares donde se celebra la misa tridentina, van a llevar esta flor de lis. Y las que han caído prácticamente en desuso van a tener este otro emoji, ¿ok? Primero que nada, la sotana. Es la vestimenta más básica del sacerdote. Viene del latín subtus, que significa debajo, y fue introducida en el siglo V con el propósito de darle a los sacerdotes un modo de vestir serio, simple y austero. También la pueden usar los sacristanes en ciertos casos, coristas, acólitos o monaguillos. Y el cinturón que se utiliza con la sotana se le suele llamar fajín, aunque he visto que tiene varios nombres. Ahora bien, la sotana puede ir de varios colores. El negro o blanco para los sacerdotes. El negro es el color habitual de la sotana, el blanco se utiliza en lugares donde hace mucho calor. Porque, pues sí, no inventes. El negro con fajín azul, este es el fajín, el cinturón que lleva la sotana. Negro con fajín azul es el color de los seminaristas. Negro con fajín rojo de los cardenales, como el de la foto. Negro con fajín morado, el de los obispos. Y rojo, o sea, la sotana de color rojo para los monaguillos y los coristas. Aquí hay algunos ejemplos. Estos son seminaristas, pues llevan sotana negra con fajín azul. Esta es la sotana que suelen usar los monaguillos o acólitos y los coristas en algunos casos. En algunos casos también he visto que usan sotana azul, pero eso ya depende de las tradiciones de cada lugar. Este es un ejemplo de la sotana como la usa un obispo. Es el obispo Barron. Y aquí hay otro ejemplo de un obispo, pero esta vez está vistiendo una sotana blanca porque está en un lugar donde hace mucho calor. Ok, la soprana. Si la sotana significa por debajo, soprana significa sobre o por encima, que viene del latín supra, y es la capa que va por encima de la sotana, y hoy en día prácticamente ha caído en desuso. Luego está la birreta. La usan todos los clérigos excepto el papa, y es un sombrero, un gorrito. Y también tiene un color distintivo de cada grado, que es el mismo que en el caso de las sotanas y el fajín, y se utiliza fuera de la misa o al celebrar misa solemne, o también en el caso de la misa tridentina, se puede usar durante cualquier misa en ciertas partes de la misa. Por ejemplo, a la hora de dar la homilía, en la entrada de la misa, en las oraciones finales de la misa. Aquí hay algunos ejemplos. Esta es una misa tridentina, están utilizando la birreta. Probablemente esto es durante el Gloria o el Credo, no sé bien, pero bueno, es un ejemplo de su uso durante la misa. Este es un obispo usando la birreta de color morado, que es el color de los obispos, y un cardenal usando birreta roja, el color de los cardenales. Después está el alba, que viene del latín albus, que significa blanco. Esta es la forma que solían tener las túnicas comunes que usaba la gente en la antigua Roma. Se utiliza por todos los ministros del altar durante las celebraciones litúrgicas, no nada más durante la misa. Puede usarse también durante algún oficio de la liturgia de las horas, exequias, etc. Ahora, el alba va por encima de la sotana, y al ponérsela el sacerdote dice: «Hazme puro, Señor, y limpia mi corazón, para que, santificado por la sangre del Cordero, pueda gozar de las delicias eternas. Amén». Después está el cíngulo, que es, digamos, el cinturón del alba, y simboliza la castidad y el látigo con el que azotaron a Jesús. Y existen albas que digamos que ya tienen cíngulo integrado, o sea, que el alba tiene como unas tiras aquí a los lados de donde se puede amarrar y en esos casos ya no es necesario utilizar el cíngulo. Después está el sobrepelliz, que digamos es similar al alba. Se utiliza sin ceñir, es decir, sin cinturón, y se utiliza para administrar los sacramentos. Por ejemplo, durante la misa o a la hora de confesar, a la hora de administrar la extrema unción, incluso a la hora de bendecir una casa o un negocio. Y la pueden utilizar todos los clérigos y los acólitos.
Después está el roquete, que es similar al sobrepelliz, pero tiene mangas más largas y estrechas. Si se fijan, el sobrepelliz tiene las mangas muy anchas, mientras que el roquete tiene mangas más estrechas. Fuera de eso son casi iguales, pero el roquete solo lo usan los canónigos, ciertos prelados, es decir, sacerdotes que tienen lugares importantes, obispos, cardenales y el papa cuando visten hábito coral. Que de eso vamos a hablar cuando hablemos de la vestimenta del obispo. Después está el amito, que cubre el cuello y la espalda del obispo, sacerdote y diáconos, y se coloca de esta forma, y se coloca debajo del alba, cubriendo el cuello. Sí, al momento en que se pone la casulla, lo que se ve aquí por debajo es el amito. Al ponérselo, reza: pon, Señor, sobre mi cabeza el casco de salvación para rechazar los asaltos del enemigo. Ahora siguen las vestimentas que van cambiando de color según el tiempo o la conmemoración. Los colores que pueden poseer los siguientes elementos son blanco, cuando se trata de fiestas de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María y de los santos que no murieron mártires; rojo en el caso de Pentecostés, celebraciones que involucren de alguna u otra forma al Espíritu Santo, los apóstoles y los mártires. El color verde es para el tiempo ordinario y en el caso de la misa tridentina el tiempo de Epifanía y el tiempo después de Pentecostés. El morado en tiempo de Adviento y Cuaresma, el rosa que se utiliza en el tercer domingo de Adviento, azul en la Inmaculada Concepción y también en algunas otras festividades de la Virgen María, y negro que se utiliza en las misas de difunto, aunque hoy en día se suele usar más el morado, pero no hay nada que impida usar el color negro en los siguientes elementos, si es misa de difunto. Primero, la estola, que antiguamente se le llamaba horarium, y los sacerdotes y obispos la usan alrededor del cuello, como es el caso de aquí. También en la misa tridentina la utilizan de manera cruzada. Y se coloca debajo en el caso de usarla de manera cruzada, se coloca debajo del cíngulo. Y los diáconos y subdiáconos la usan en diagonal. Los diáconos en cierta dirección, los subdiáconos en la otra dirección. No recuerdo bien cuál es cuál, pero ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Y simboliza al sacerdote como pastor, llevando a sus ovejas sobre sus hombros. Aquí están. Aquí hay un ejemplo de un sacerdote usando una estola para confesar, de color morado. Aquí hay un diácono que lo está usando en esta dirección, es decir, sobre el hombro izquierdo. Aquí hay un subdiácono que la está usando sobre el hombro derecho, de manera cruzada. Después está la casulla, que significa pequeña casa, y esta es propia del sacerdote, solo la usa el sacerdote, y por lo tanto también el obispo. Ahora, se le llama casulla porque antiguamente, o bueno, en la misa tridentina, al momento en que el sacerdote hace la elevación de la hostia o la elevación del cáliz, los acólitos toman la casulla y la levantan, como simbolizando que, como que todos entramos ahí. O sea, por eso significa pequeña casa. O sea, la levanta, digamos, como en señal de querernos abarcar a todos y querer elevarnos a todos hacia Dios, porque es el momento de la elevación. Y la casulla simboliza la caridad y el suave yugo del Señor. Al ponérsela, el sacerdote dice: Señor, que dijiste, mi yugo es suave y mi carga ligera, haz que lo lleve de tal manera que alcance tu gracia. Amén. Ahora, hay varios tipos de casulla. Las más comunes son la casulla romana, que no cubre los brazos, es como una especie de peto. La casulla gótica, que es la más popular hoy en día. La casulla borromea, se le llama así por San Carlos Borromeo, que solía usar como este tipo de casullas, que son como una combinación entre la casulla gótica y la casulla romana. No es tan amplia como la casulla gótica, pero tampoco es un peto como la casulla romana. Aunque también hay muchísimos tipos más de casulla y de muchísimos diseños, que ya depende de la tradición local de cada lugar. Después está la capa pluvial, que fue diseñado originalmente para protegerse de la lluvia durante las procesiones. Se utiliza pues en procesiones, durante la celebración de los laudes, las vísperas, exequias, bendiciones eucarísticas durante la hora santa, procesiones con el Santísimo y a veces en la administración del bautismo, matrimonio y confirmación. Aunque la capa pluvial es de uso facultativo, es decir, es opcional, y puede ser usada por diáconos, sacerdotes, obispos
y maestros de ceremonias en el caso del rito tradicional, o sea, la misa tridentina. Que el maestro de ceremonias es un sacerdote encargado de asistir al sacerdote que está celebrando y a todos los demás ministros del altar. Que en lugar de usar casulla, usa la capa pluvial. Ok, la dalmática, que es similar, es digamos el equivalente a la casulla, pero para los diáconos. Proviene de Dalmacia, Grecia, es decir, es una vestimenta muy antigua que procede de aquel lugar, y es una especie de túnica pero con mangas. Se omite su uso durante los tiempos penitenciales, es decir, Cuaresma y Adviento, y la usan el Papa y los obispos por debajo de la casulla cuando celebran misas pontificales solemnes. Luego está la tunicela, que es casi igual a una dalmática y es la vestimenta que utilizan los subdiáconos. Lo mismo, se omite en tiempos penitenciales y debe ser menos adornada que la dalmática. Aquí hay un ejemplo. Esta de aquí es la dalmática porque este es el diácono, esta es la tunicela porque este es el subdiácono. Y las diferencias son muy sutiles, es un poquito más corta, está ligeramente menos adornada, esta dalmática de aquí tiene como este detalle, este no. Esta es como un poco más larga, esta es un poquito más corta. Prácticamente la única forma de distinguir una tunicela es comparándola con la dalmática. Y la usan los obispos por debajo de la dalmática y por debajo de la casulla cuando celebran una misa pontifical solemne en el rito tradicional. Ahora bien, como en el rito nuevo ya no existen los subdiáconos, pues solamente se utiliza en la misa tridentina. Lo mismo que el manípulo, que es propio de los subdiáconos, diáconos, presbíteros y obispos, que se utiliza en la mano izquierda. Es una especie, digamos, como de pañuelo. De hecho, originalmente se usaba para secarse las lágrimas al momento de celebrar misa. Cuando la misa se volvía como muy emotiva, en la antigüedad a muchos sacerdotes o diáconos o subdiáconos les daban ganas de llorar. Así que el manípulo estaba ahí para secarse las lágrimas. Y al ponérselo el clérigo dice, merezca Señor llevar el manípulo del llanto y del dolor, para poder recibir con alegría el premio de mis trabajos. Amén. Este también ya cayó en desuso, aunque jamás... está raro. Cuando el Papa Pablo VI publicó el misal de 1970, entre las instrucciones sobre las vestimentas, no mencionó nada sobre el manípulo. Entonces muchos sacerdotes simplemente asumieron que ya no tenía que usarse. Pero pues realmente jamás se dijo que había que dejarlo de usar. Pero bueno, prácticamente nunca te vas a encontrar con un sacerdote que celebre misa ordinaria y que use manípulo. Lo siguiente es el paño de hombros o humeral. Se utiliza durante la bendición con el Santísimo, como la imagen de ejemplo que tenemos aquí. Además, es lo que utiliza el subdiácono durante la misa tridentina para cubrirse los ojos durante la consagración. Si alguna vez vas a una misa solemne tridentina, fíjate en el subdiácono, que es está el sacerdote, atrás del sacerdote el diácono, atrás del diácono el subdiácono. Al momento de la consagración, el subdiácono se tapa la cara con el paño de hombros. Eso porque el subdiácono simboliza a todos los santos del Antiguo Testamento que no vivieron para ver a Cristo. Está lleno de simbolismos esa misa. Ok, la casulla plegada o planeta también le llaman, que es similar a una casulla romana con la parte delantera recortada por encima de la cintura. Y se utiliza durante Adviento, Cuaresma y durante los días de témporas, aunque también no es muy común que digamos. Ahora, cuando un sacerdote utiliza una casulla plegada, el diácono utiliza un estolón, que es como una estola pero más ancha y no tiene cruz. Las estolas suelen tener por aquí una cruz, el estolón no tiene nada. Y bueno, a lo mejor me extendí mucho con respecto a las vestimentas del sacerdote, pero bueno, estas fueron las que yo encontré. Esto en el caso sobre todo de cuando se trata de alguna celebración. Próximamente voy a hablar sobre las vestimentas de los obispos, que también hay mucha tela que cortar. Qué chistoso, porque justo estoy hablando de vestimenta. Pero bueno, ya, adiós.